Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues no conoces al grupo Policia, ¿no? Tengo entendido. No, Vale, de acuerdo, mira. Policia es un grupo de, podríamos decir, de una nueva generación de talentos eh, barra virtuosos de diferentes instrumentos. Bueno, es un grupo que lo funda Scott LePage y Tim Henson. Tim Henson es el chaval que ves en pantalla, que lo reconocerás por sus tatuajes, tiene el cuello tatuado, es muy significativo. Además, es de estas apariencias que tiene una edad indeterminada. Te puedes creer que tiene 15 años y te puedes creer que tiene 50, ¿vale? Em, bueno, pues esto es una canción un tanto especial, ¿vale? Bueno, te voy a decir los nombres de los integrantes. Tim Henson a la guitarra, Scott LePage a la otra guitarra, Clay Gover al bajo y Clay H. Liman, creo que se pronuncia así, batería. Mira, te comento. eh, es un tema que se llama Ego Death, es decir, la muerte del ego. Y ha habido un señor que ha tenido bien, que se ha enterado de estos chavales y que les ha gustado tanto su música que ha dicho, voy a colaborar con ellos. Y ese señor que colabora con ellos en este tema es Steve Vai, ¿vale? digo, seguro que se Steve. Una colaboración de nada, ¿vale? Es decir, probablemente, si no es el mejor guitarrista de la historia, uno de los históricos, ¿vale? Ya es cuestión de gustos, pero está claro que nadie deja indiferente. Así que bueno, escúchelo y disfruta. Esto, amigos, merece la pena. Vamos a disfrutar de este tema. Yo he ido escuchando a Polifia, sobre todo en shorts, en YouTube. Y es una maravilla. Así que vamos a tener la ocasión ahora de escuchar un tema entero y esto promete un montón. Venga, vamos allá. Yo cuando vi esto digo, esto hay que reaccionarlo. ¿Tú te estás dando cuenta de la barbaridad que están tocando? ¿Te estás dando cuenta del nivel tan complejo que es lo que están haciendo? Todo Es que lleno de... me tiene alucinado la velocidad de las manos. Pero es que en una fracción de segundo te está metiendo armónicos, te está metiendo slap, te está metiendo tapping, te está metiendo de todo tipo de cosas, pero en unas velocidades que es que no te da tiempo a reaccionar a todo lo que están haciendo, ¿vale? Eh, Te quedas alucinado. sí, sí, unos todo el tiempo contratiempos, todo el tiempo haciendo. Es decir, esto es dificilísimo, pero escúchame, a unos niveles que la gente, si le propone hacer una versión de Nemófila, empezará a sudar, diciendo,
Ni de coña, No, ¿vale? Ni no. de coña. Se han convertido en un estándar de dificultad, casi, ¿vale? Madre Dale un mía. poquito para atrás porque, de hecho, sobre todo desde el cambio por aquí. Esto es una maravilla. Si te has fijado que antes vemos en una reacción slap, esto es slap ya a otro nivel, ¿vale? Porque esto es slap mezclado con armónicos, mezclado con un montón de cosas más, ¿vale? Es decir, Tim Henson, el que has visto con el cuello tatuado y demás, Sí, sí. evidentemente, como comprenderás, es una de las nuevas referencias mundiales en el mundo de la guitarra, No me ¿vale? extraña. Es de los mejores guitarristas, sin ningún lugar a dudas, a nivel mundial. Y fíjate que su compañero, digamos, de armas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aquí Scott LePage es tremendamente bueno. Lo que pasa que claro, el otro es nivel Dios, ¿vale? De hecho, cuando han hecho en plan reuniones de Ibáñez y en la reunión han podido mezclar, vamos a poner a Satriani y a Steve Vai y meten a este chaval también en el círculo para las demostraciones y cosas como diciendo los máximos exponentes de Ibáñez, ¿vale? Ya, ya. Pues No me extraña, no me extraña. así está el tema. Pero bueno, me encanta la producción, suena de escándalo. Eh, no sé si es una Ibáñez al revés, la pala. Bueno, es un modelo así. Por supuesto que Tim Henson tiene su propio modelo de Ibáñez, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Me encanta también la estética, ¿vale? Bueno, el batería es un portento también. Sí, sí, no, no, son los cuatro, ¿no? No hay que desmerecer lo que está haciendo porque aquí los cuatro son unos bichos. Pero me hace gracia la estética, tío. Es decir, lo menos que te puedes pensar tú en un grupo de rock es verte a Tim Henson aquí con un jersey, ¿vale? Que parece que está El hecho cuello alto, sí, por sí. su abuela con cuello alto, ¿vale? Y el otro con una camisa así que parece más un batería de un grupo flamenco que, ¿me entiendes? Ostras, a pensar. Efectivamente, parece que está acompañando, yo qué sé, a Rosarillo en vez de a... Pero bueno, para que veas es que ellos tienen tanta personalidad que es que pasan absolutamente de todo.
pero de todo, ¿vale? Están por encima de eso. Venga. Vamos a hacer un alto en el camino. Estás con la boca abierta. Madre mía, pero tú fíjate que están los dos guitarristas y el bajista ahí Sí, sí, y no se distingue cuál es una guitarra y cuál es el bajo. sí. Están tocando la misma nota. Em, Fíjate que han tenido un detalle muy bueno, ¿vale? Es que le han cedido el trono a Steve Vai. Es decir, reconocimiento. Hombre, escúchame, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? La muerte Eh, del ego. la muerte del ego, efectivamente. Es decir, para empezar a ser músicos de verdad, tienen que reconocer lo que tienen que reconocer, ¿no? Es decir, llega Steve Vai, pues tío, siéntate tú. Evidentemente. No, tiene gracia porque además Steve Vai, aparte de ser, eh, para mí es el mejor de todos los tiempos, pero bueno, puede entrar en un top 3 top 5 lo que queráis, ¿vale? Pero es el tío menos egocéntrico del mundo, ¿vale? Es el tío más humilde que te puedes echar a la cara. Fíjate que un detallito, ¿vale? Cuando están aquí, a ver si los puedo hacer un plano que se vea. Son casi de la altura de Steve Vai, son un poquito más bajitos, pero teniendo en cuenta de que Steve Vai mide 1,90 m, ¿vale? Son gente alta, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sobre todo aquí el Scott LePage, que es casi de la altura de Steve Vai, aquí son gente bastante alta, no son como nosotros, David. Sí, nosotros somos taponcillos, ¿eh? Somos A su tamaños lado, ¿no? más manejables, sí, 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 sí. Quiero repetir esa entrada de Steve Vai, porque claro, hasta aquí no se le muestra, ¿vale? Están como tocando enfrente de alguien, no se sabe de quién, de qué clase de persona o ente superior, pero y de pronto aparece.
qué maravilla de plano, qué maravilla de plano. Como han girado ahí los tres, como si fuera casi una pirámide, obelisco, lo que quieras, aunque sean de cuatro lados, pero aquí son tres, ¿vale? Un triángulo. eh, que, por cierto, lo que decía yo antes, mira, Steve Vai mide 1,90 m, ¿eh? Pues, y está un poquito agachado, es Sí, decir, sí, andan por ahí, son los sí, dos de también. metro, son los dos de 1,90 m, ¿eh? Y Scott Henson, pues, 1,80 m. Jolines, impresionante. Madre mía, ¿no? Te has dejado, y todavía tienes el sombrero, se te ha olvidado quitártelo. Me lo quito ahora, ¿eh? Madre mía, qué espectáculo, ¿no? Es que el nivel de destreza de este grupo es una cosa. Este grupo ha irrumpido de una manera descomunal en el mundo musical, que se han hecho un nombre, ¿vale? Por lo buenos músicos que son. Y lo que te digo, que la gente ahora intenta hacer un cover de ellos y telita. Es decir, Complicado eso, ¿no? es tremendamente complicado, ¿vale? Tienes que tener un nivel pues parejo a ellos y poca gente ahí con ese nivel. Pero de cualquier instrumento, ¿eh? Es una locura, es una locura Policia. De vez en cuando vendrá por el canal, pero bueno, esto era una conjunción de estrellas, ¿vale? Es decir, Policia y de pronto aparece Steve Vai por ahí, ha sido una cosa brutal. Precisamente, precisamente la historia viene bueno, Policia llevaba ya unos años y tal, pero no terminaban de despegar. Y sin embargo su música es increíblemente buena, ¿no? Y de vez en cuando viene bien el empujoncito, ¿vale? De decir, Steve Vai mm, quiere apoyar a este grupo y hace este vídeo con ellos, y de pronto le da la dimensión que debería de tener, pero que, Es que, que por alguna razón ha sido invisible a mucha gente, ¿vale? Y de pronto se encuentran como diciendo, lo que nos pasa a nosotros con los grupos japoneses, de decir, ¿y esto dónde ha estado todo este tiempo que yo no lo he visto? es que es lo que decimos muchas veces. Hay cada portento por ahí que no se ve, Claro. que está desperdiciado. Y luego, no voy a decir el género porque ya lo sabéis todos. Mm, Pues eso triunfa, se hacen millonarios y luego gente como esta, pues si no está Steve Vai, pues a lo mejor ni se le ve. claro, Y claro, dice, ¿y cómo nos hemos estado perdiendo correcto, esta correcto. gente? Sí. Em, Ahí ya se pasa por el canal, creo que lo he mencionado alguna vez. Mateo Mancuso es otro de los nuevos talentos de la guitarra, que también precisamente Steve Vai dice, ¿cuáles son tus guitarristas favoritos? Y empieza a decir nombre y de pronto dice Mateo Mancuso, y sigue la gente así. Y después empiezan a ver vídeos de Mateo Mancuso y dicen, ostras, Dios mío de mi vida, ¿sabes? Pero en plan para desencajarte la mandíbula, ¿vale? Y además tiene una técnica muy, muy particular de tocar la guitarra, que no se parece a nadie, ¿vale? Ya, Porque incluso los que puedes ver tocar así a dos dedos, pero no a cuatro dedos, ¿vale? Y ya. a las velocidades que lo hace él y con la limpieza que lo hace él. Ya se pasará por el canal
Me ha pasado eso, es decir, lo he visto en muchos shorts, pero no he querido verlo en vídeos largos porque lo quiero reaccionar, ¿vale? Así que nada, amigos, espero que hayáis flipado tanto como David y yo es que disfruto una barbaridad, ¿vale? Yo sabía que esto me iba a encantar y bueno, ha sido así y espero ver más vídeos de ellos. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete. Clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Hay dos maneras de apoyarnos: el hacerte miembro del canal, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues con el botón de join o de hacerte miembro, es decir, de unirte, ¿vale? Lo que veis pasar por la pantalla. Después, en el nivel uno pues puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 material exclusivo. El Patreon, pues son reacciones personalizadas que dependiendo del Patreon que elijas tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Bien, por último, los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción y si ves una publicidad en una reacción nuestra, por favor, si la puedes ver, pues nos ayuda un montón. Gracias de corazón y os esperamos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.